Les acabo de enviar un mail de prueba a los que les llegó, que vi que ya me respondieron varios. Está todo bien, ya están en la lista de mails. A los que no les llegó, por favor envíenme el mail de presentación. Hay un mail que me lo rebota, que es el mail de, ya les digo, Leonardo Domingo Villafañe. Así, si alguien conoce a Leonardo, me parece que no está presente, por favor avísenle que me mande un mail, así lo agrego a la lista de mails, porque me lo rebotó de la cadena, no sé por qué. Pero bueno, ¿alguna duda respecto de esto? ¿Alguien lo conoce a Leonardo? Me parece que no está. Trabaja conmigo, yo ahora le aviso. Dale, por favor, Melody, decile que me mande un mail de presentación, porque los mails que yo le mando a la casilla, es el mail leonardodomingovillafane@gmail.com. No sé si ese es el correo de él. Ahora le mando un mensaje y le digo que se comunique con usted por mail, No. que le mande un mensaje. Dale, perfecto. Yo mientras tanto voy guardando el mail que me pasó. Buenas tardes, ahí está hablando de mi compañero, lo que pasa es que está conectado con otro nombre. Ah, no. Leonardo Ahí está escribiendo en la mensajería. Ahí está. Perfecto. O sea, Vanessa Leonardo, perfecto. Ahí te tenía agendado distinto, por eso. Te tenía agendado como la mitad del apellido. Leonardo Domingo Villa. Para que ya lo modifico. Ahora te mando un mail y me avisás si te llegó. Ahora recreo, Leonardo, te mando un mail y avísame. Pero vamos a empezar con la clase. La clase anterior, ahí estoy sacando el programa, dimos la unidad 7, que eran declaraciones, derechos y garantías. Vamos a hacer un pequeño repaso, así terminamos con esta unidad y damos la unidad 8. Hablamos de que la Constitución, sobre todo en la parte dogmática, tenía declaración, que es la primera parte de la Constitución, tenía declaraciones, derechos y garantías. Dijimos que las declaraciones eran manifestaciones solemnes que hacía la Constitución para reafirmar principios que consideraba de suma importancia, como por ejemplo el artículo 1, que establece que Argentina es republicana, representativa y federal. Es una manifestación que la Constitución reafirma que ese artículo estar como no podría estar. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos leyendo la Constitución, nos vamos a dar cuenta que tiene un sistema republicano, nos vamos a dar cuenta que tiene una organización del Estado federal y nos vamos a dar cuenta que tiene un sistema representativo. Pero la Constitución lo ve tan importante que lo reafirma. Esto es lo que se llama declaración. Declaraciones solemnes que hace la Constitución para reafirmar ciertos principios que considera importantes. Vimos derechos, que los derechos eran prerrogativas, facultades que teníamos para exigir de otra persona determinado comportamiento. Y por último vimos garantías, que este es un tema medio importante porque ahora vamos a hablar de algunas garantías, que las garantías eran instrumentos que utilizamos para hacer efectivos nuestros derechos constitucionales. Y habíamos hablado de 3 clases de garantías para clasificarlo académicamente, que eran garantías en sentido amplísimo, es decir, que abarcamos muchas garantías acá, que son las garantías, que la Constitución es tomada en este criterio como una garantía, todo el ordenamiento jurídico son garantías para las personas. Después, garantías en sentido estricto, que nos referimos a las garantías que menciona el artículo 17, 18 y 19 de la Constitución. Supongamos, la propiedad es inviolable, es una garantía. Nadie puede declarar contra sí mismo, es una garantía. Que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no mande, es otra garantía. Y por último, las garantías en sentido estrictísimo o en sentido procesal, que cuando hablamos de este tipo de garantías ya nos achicamos todavía más y nos referimos a las garantías como el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Después volvimos al tema de los derechos.
dijimos que empezó la discusión de si los derechos eran absolutos o eran relativos. Y dijimos que los derechos, conforme dice la Constitución y la Corte, son relativos. ¿Qué quiere decir que sean relativos? Que están sujetos a reglamentación. ¿Y cómo se van a reglamentar los derechos? A través de una ley. Esto en base al principio de legalidad. El principio de legalidad está en el artículo 19. ¿Qué dice el principio de legalidad? Dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande, es decir, todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido, y por ende que la ley va a regular nuestros derechos. Esto también se puede sacar del artículo 14, cuando menciona derechos constitucionales y dice conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, que el principio de legalidad va a reglamentar el ejercicio de nuestros derechos. ¿Cómo van a ser reglamentados los derechos? A través de una ley. Pero hay otro principio que es un pilar fundamental, que es el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad lo encontramos en el artículo 28, que este artículo dice que los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución no pueden ser alterados por las leyes que los van a reglamentar. O sea, lo que dice la Constitución y el objetivo que tiene la Constitución no puede ser alterado por lo que dice el Congreso, por la reglamentación que impone el Congreso. Entonces, ¿cómo definimos a la razonabilidad? La razonabilidad es la adecuada proporción que hay entre el fin que tiene la Constitución y la ley que se utiliza para reglamentar los derechos constitucionales. Es decir, es el equilibrio que hay entre la reglamentación y lo que quiere la Constitución. Entonces, volviendo al tema, los derechos no son absolutos, son relativos porque están sujetos a reglamentación. La reglamentación tiene dos principios fundamentales: principio de legalidad, los derechos van a ser reglamentados por la ley, y el de razonabilidad. La reglamentación tiene que ser razonable. No puede alterar la reglamentación el objetivo que tiene la Constitución. Hablamos que había un test para saber si una ley era razonable o no, que la Corte, para dar la razonabilidad de una norma, lo toma de la jurisprudencia o la Corte de Estados Unidos, que era el principio de ponderación, que esto lo hablamos con el caso del cine y los actores de variedades, que fue un caso argentino, y también con el caso del COVID, la clase anterior, que dijimos que el test se va a basar en tres elementos. El primero, necesidad. ¿Por qué? Porque hay necesidad de reglamentar ciertos derechos porque hay una situación de crisis o hay una situación que se tiene que resolver. El segundo, la idoneidad de la norma, de la reglamentación. Hay que ver si la reglamentación es idónea o no, es decir, si es la norma que se sancionó es la menos lesiva para la población y para la Constitución. Y por último, la proporcionalidad. Ver si es proporcional la reglamentación utilizada en base al objetivo de la Constitución. Esto es, por el COVID, que yo les di mi punto de vista, la necesidad. ¿Había necesidad de restringir el derecho a transitar por la calle? Al principio sí. ¿Por qué? Porque había una situación que ponía en peligro la vida de todos los habitantes. No se sabía lo que era el COVID, había que preparar el sistema de salud. Después, la idoneidad. El instrumento que se dictó de restringir el tránsito de los habitantes era lo menos lesivo para el ordenamiento jurídico y para las personas, porque era por 15 días en principio para acondicionar todo el sistema de salud. Y la proporcionalidad, sí, porque la Constitución busca defender ciertos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, entonces era proporcional. Después, a medida que pasó el tiempo, según mi criterio, ya fue perdiendo razonabilidad, porque ya no era razonable que estemos encerrados 5 meses. ¿Alguna duda respecto de esto? De esta primer parte de la clase anterior. No, profe. Entonces seguimos.
Después hablamos de la libertad y de la igualdad. Dijimos que la libertad fue un concepto que fue cambiando. Sí, Nicolás. Sí. El tema del examen. Sí. ¿Hasta qué bolilla va a entrar el examen? En el examen les voy a tomar todo lo que se dio en clase. La última clase, que va a ser la del 26, a más tardar el 3 es la última clase y el examen se pasa para el 10, vamos a hacer un repaso. Yo les voy a pasar, vamos a ir punto por punto del programa y les voy a decir qué va, qué no va, a qué le den mucha bola, qué le tienen que dar mucha bola, qué otra cosa tienen que estudiar y qué otra cosa pueden dejarla por alto. Pero todo lo que se da en clase, en principio se toma. El examen va a ser corto, va a ser 5 para enrollar, las preguntas van a ser, las respuestas, mejor dicho, tienen que ser relativamente cortas porque no van a poder escribir más de 2 hojas. Eso es para que no me escriban 10 hojas así y así puedo corregirlo relativamente rápido en los parciales, porque somos muchos este cuatrimestre. Por ejemplo, una pregunta puede ser, mencione los elementos, desarrolle el concepto del Estado, mencione sus elementos y desarrolle solo uno. Y ahí ustedes me tienen que poner, el Estado es una comunidad jurídicamente organizada que nace cuando se dicta la primera constitución, son territorio, población y poder, y me definen uno de esos 3 elementos. O sea, son sencillos, un tema dado en clase. Pero quédense tranquilos que el examen es fácil. La idea, como les digo siempre, es que me demuestren que le dieron bola a la cursada y que aprendieron. No hace falta utilizar un lenguaje jurídico, un lenguaje técnico, ni nada por el estilo. La idea es que plasmen la idea de lo que les estoy preguntando, que la respondan en base a lo que fueron leyendo en el libro de Siulu, lo que fueron escuchando a lo largo de las clases, lo que tienen apuntes de clase, lo que ven en la Constitución. Por eso también les pido que no utilicen ChatGPT ni nada por el estilo. Además, también me voy a dar cuenta si usan ChatGPT. Hay aplicaciones donde pones las respuestas y te dice cuánto de inteligencia artificial tiene. Así que háganlo con sus palabras. Tampoco me copien el texto de Zulu. No es la idea copiar y pegar. Pero el examen va a ser sencillo. ¿Alguna duda respecto del examen o respecto de la clase anterior? La única bolilla, porque a mí me están preguntando menos la 9, la única bolilla que salteamos que no va a entrar es la unidad 6, porque esa unidad no la vimos. Y no creo que la lleguemos a dar. Mi idea es hoy dar la unidad 7, la unidad 8, la semana que viene dar unidad 9 y 10, y la última clase un poquito de la 11. Pero bueno, seguimos. La clase pasada también hablamos del concepto de libertad. Dijimos que este concepto fue cambiando y sobre todo cambió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon organismos internacionales. La idea es que el concepto de libertad jurídica cambie también para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió a mitad del siglo XX con la Alemania nazi. Entonces dijimos que a través de los tratados internacionales se establecieron las características de la personalidad humana que hacen a la libertad de las personas, de los humanos. Y estas características son 3. La autonomía, que es que cada uno tenga la posibilidad de elegir su plan de vida, es decir, qué queremos hacer con nuestra vida, de revisar lo que estamos haciendo con nuestra vida y de cambiar el plan de vida que tenemos cuando nosotros lo consideremos conveniente, siempre y cuando no dañemos a un tercero en base a lo que realizamos. Después hablamos de la inviolabilidad. Nadie nos puede obligar a hacer algo que no queremos hacer. Y por último, la autonomía, la inviolabilidad. No me acuerdo cuál era la otra característica que les dije. La dignidad. La dignidad. Ahí está, la dignidad. Pensé que era la no discriminación. La dignidad, que es que nosotros merecemos, cualquier persona merece un trato respetuoso. Es decir, el tratar como iguales. No se puede distinguir
el trato hacia una persona en base a su religión, a su sexo, a su género, a su nacionalidad y demás. Esos tres elementos hacen a las características de la personalidad humana y generan mayor libertad individual. Después la igualdad también fue cambiando en lo jurídico. ¿Por qué? Porque al principio se creó una igualdad que llamamos igualdad aritmética, que esto se surge con la Revolución Francesa y la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Cuando se termina con la monarquía absolutista, es decir, un rey que concentraba todo el poder y se hacía lo que él quería, surge el sistema republicano. Una de las bases que va a establecer, tanto en Estados Unidos como en Francia de esa época, el sistema republicano es la igualdad ante la ley. Todos vamos a ser tratados de igual manera ante la ley y a todos se nos va a aplicar la misma ley. No es que va a haber una ley para determinadas personas y para otras no. Pero esta es la igualdad aritmética, igualdad ante la ley o igualdad formal. Pero ¿qué pasa? En la práctica no todos éramos iguales porque había desigualdades sociales. Entonces se crea el concepto de igualdad proporcional, que va a ser muy utilizada para el sistema tributario. ¿Por qué? Porque la Corte va a decir que la igualdad proporcional o igualdad tributaria consiste en la igualdad entre las personas que se encuentren en iguales circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Es un beneficio tanto para las personas de poco patrimonio como de mucho patrimonio. No podemos cobrarle los mismos impuestos a un rico que a un pobre. ¿Por qué? Porque a la persona pobre la vamos a matar a impuestos y el rico seguramente sienta que no paga nada. Entonces, los vamos a clasificar en base a las condiciones que existen y ahí los vamos a tratar igual. Entonces, la igualdad proporcional es la igualdad entre los iguales que se encuentren en iguales circunstancias. Y por último, obtenemos el concepto de igualdad como no discriminación y no sometimiento. Que esto lo dimos hace muchísimas clases, que era el tema de las acciones afirmativas, que eran políticas que llevaban a cabo el Estado por tiempo determinado para igualar oportunidades de personas que se encontraban en grupos desaventajados o minorías por sobre las mayorías. Que esto en Estados Unidos se utilizó para los conflictos raciales, con cupos para las personas afrodescendientes o afroamericanas, y en Argentina se empezó a utilizar con el tema del sexo, para la mujer, que era el grupo desaventajado por sobre el hombre. Después en Argentina, con la ley de paridad y la ley de cupos, pasó a no solamente utilizarse las acciones afirmativas en cuanto al sexo, sino en cuanto al género. Ya está la ley de cupo trans, también está la ley de discapacidad, que no tiene nada que ver con el género, pero es para ayudar a ese grupo desaventajado a que tenga las mismas oportunidades que el grupo mayoritario o aventajado. ¿Alguna duda respecto de la unidad anterior? Así arrancamos con lo que nos compete esta clase. Si no hay dudas, seguimos con... Vamos a dar la propiedad y la expropiación. La propiedad. Acá vamos a hablar de la propiedad en cuanto al derecho constitucional. ¿Por qué les digo esto? La propiedad, está la propiedad en el sentido civil. ¿En qué consiste la propiedad en el sentido civil? Es la relación que tiene una persona con una cosa mueble, inmueble, o sea, puede ser la relación que tiene con un auto, donde los demás tienen que respetar su auto, o con su propiedad, con su casa, donde hay que respetar su casa, y esta persona va a tener el uso y goce de esa cosa. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que se llama derecho real de dominio en el derecho civil. Es el dominio que tenemos sobre una cosa. ¿Qué pasa? Derecho constitucional, la propiedad es más amplia. ¿Por qué es más amplia? Porque no abarca solamente cosas. Abarca lo que llamamos derechos de autor también. Estos derechos se diferencian en muchos sentidos del derecho real de dominio civil. En principio porque no es perpetuo, por así decirlo. Ustedes si tienen una casa y tienen hijos, el día de mañana la van a heredar sus hijos. Después la van a heredar sus nietos y así sucesivamente. Los derechos de autor, que pueden ser marcas y patentes, no es así. Una persona, por ejemplo, patenta un invento,
crea algo y lo patenta, es propietario de ese invento. Como por ejemplo puede ser la cura contra el COVID, la vacuna, la receta de la vacuna. Lo patenta. Esa persona va a ser dueña de la patente durante toda su vida y una vez fallecido, 50 años le corresponde a sus sucesores. Después pasan al dominio público. No es que la van a tener sus bisnietos, la patente. Leía que ahora autor. ¿Qué pasa? Entonces ahora las demás películas pueden utilizar la imagen de Mickey hasta de manera terrorífica para una película de terror, que antes no podían porque los demandaban si hacían eso. Ahora no, porque pasó al dominio público. Pasó a ser propiedad de todos. Entonces, con esto de los derechos de autor no estamos hablando solamente de cosas. ¿Y cómo vamos a definir el derecho de propiedad en sentido constitucional? La definición la dio la Corte. Va a decir que la propiedad en el sentido constitucional es todo interés susceptible de apreciación pecuniaria. ¿Qué quiere decir esto? Es todo interés que tiene valor monetario, que tiene un cierto valor monetario, que se puede comprar, vender también. ¿Se entendió el concepto de propiedad en cuanto al derecho constitucional? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bueno, ahora seguimos con la expropiación. ¿Qué pasa? La propiedad, la Constitución, dice que es inviolable. Esto ya es una garantía constitucional. Esto lo dice, si no me equivoco, en el artículo 17 de la Constitución. Pero esta garantía cede en algunos casos. Cede, por ejemplo, por orden judicial cuando tienen un allanamiento, y también con la expropiación. Y la expropiación va a tener requisitos constitucionales para que no se viole esta garantía constitucional. ¿Cómo vamos a definir a la expropiación? Vélez Sarsfield, vamos a hablar de esta persona, fue el que creó el Código Civil, como el club de fútbol, fue el que creó que se utilizó en Argentina con ciertas modificaciones hasta la sanción del Código Civil y Comercial en el 2015. Cuando los abogados hablan del Código Civil velezano, hablan de este Código Civil de Vélez con las modificaciones que había. Vélez Sarsfield va a decir que la expropiación era una venta forzosa. Y ahora les voy a explicar por qué decía esto. En la expropiación va a haber dos sujetos. El expropiante, que es el que va a obtener la cosa, se va a quedar con la cosa, y el expropiado, que es el que va a tener que dar su cosa. Y es una venta forzosa porque la tiene que dar, no es que la pone en venta y compra, se la están obligando, digamos, a venderla a determinada persona. ¿Quién va a ser el expropiante? El que expropia va a ser el Estado, que puede ser el Estado nacional, provincial o municipal. El expropiado puede ser cualquiera. La expropiación entonces es un instituto de derecho constitucional o administrativo que consiste en que el Estado obtiene cierta propiedad con el pago de una indemnización previa. Ahora, yo les dije que la expropiación tenía requisitos que establecía la Constitución. Y esos requisitos van a ser dos. Ley de utilidad pública, o sea, para que opere la expropiación, para que se lleve a cabo una expropiación, tiene que sancionarse una ley. ¿Quién va a sancionar la ley? El Congreso, que es el encargado de hacer las leyes. Y va a establecer la causa de utilidad pública. ¿Qué es la causa de utilidad pública? Es el objetivo de la expropiación. La ley tiene que determinar de manera concreta se van a expropiar y bajo qué causa se van a expropiar, para que sea utilizada de manera pública. Es decir, se va a expropiar, por ejemplo, ¿no? Todas las casas que se encuentren en la manzana de 7 y 50, va a decir de La Plata, va a decir la ley del Congreso, y la causa de utilidad pública va a ser para la construcción de un hospital, que va a ser beneficioso para la sociedad. Y el segundo requisito que establece la Constitución, una indemnización previa. En la indemnización el Estado va a tener en cuenta el valor de la cosa,
los gastos que llevan a cabo que a la persona le expropien el bien y, por ejemplo, si es un comercio, el valor llave, es decir, el dinero que podría haber hecho en determinado plazo. ¿Qué pasa? El expropiante se puede negar, pero se puede negar a la expropiación y va a ser un juicio contra el Estado. Pero el Estado igualmente va a continuar con la obra y le va a depositar el dinero de la indemnización previa. Después le corresponde. O sea, lo que puede pelear el expropiado es el monto del dinero, no la expropiación en sí. Porque hay una ley que establece que se va a expropiar, por ejemplo, su casa para hacer un hospital. El expropiado puede decir, che, el monto que me estás dando es bajo, pero el Estado igualmente, a pesar de que sea considerado bajo, igualmente se lo va a dar. Después va a estar la discusión de si se tiene que aumentar el monto de la indemnización o no. Volviendo al tema, para que quede claro, 2 requisitos. Sanción de una ley que determine la causa de utilidad pública, sancionada por el Congreso, y una indemnización previa, segundo requisito. ¿Qué pasa? Ahora les hago una pregunta a ustedes. El Congreso sanciona una ley. Dice que se va a expropiar toda la manzana de La Plata de 7,50, se van a expropiar muchas casas, muchos edificios entonces, para la construcción de un hospital. Determina de manera concreta qué casa, qué departamento se va a expropiar, le paga a todos los propietarios de manera previa a la indemnización. La ley dice que se va a hacer el hospital y después el Estado empieza a construir una escuela, que la escuela también es de utilidad pública porque es importante para la sociedad. ¿La expropiación está bien hecha o está mal hecha? Les pregunto a ustedes. Está mal hecho porque la expropiación tiene que especificar para qué es. Exactamente, es como le dice Leonardo. Veo Vanessa y me confundo, pero es como dice Leonardo. A pesar de que tenga una utilidad social, la construcción que están haciendo, esa expropiación sería inconstitucional. No cumple con los requisitos que establece la Constitución. ¿Por qué? Porque en la ley sancionada por el Congreso se dijo que se iba a hacer un hospital. Y no se terminó haciendo un hospital, se terminó haciendo un colegio. Entonces se creó de retrocesión ahí, que lo hace el expropiado, que es retrotraer la expropiación para poder conseguir, que consiste en que el Estado no cumple con la ley que dio origen a la expropiación, no cumple con el fin que determinó la ley, que en este caso el fin iba a ser hacer un hospital y terminó siendo otra cosa. Después también está lo que se llama el juicio de autoexpropiación, que es cuando el expropiado pide que lo expropien. Suena medio raro esto, pero ¿en qué casos opera? Imagínense que yo soy propietario de toda una manzana, 100 metros por 100 metros, y el Estado me quiere expropiar la manzana, parte de la manzana, para hacer un hospital. Soy previamente indemnizado, la ley está correcta, etcétera, etcétera, se cumplen todos los requisitos constitucionales. Ahora, en la manzana, lo único que me quedó a mí, porque el Estado no me la quiso expropiar toda, un terreno de 100 metros por 1 metro. Es decir, un pasillo. ¿Yo qué voy a hacer con ese pedazo de terreno? ¿Se lo voy a poder vender a alguien? No, nadie me va a comprar un pasillo, porque es literalmente un pasillo largo. ¿Voy a poder usarlo para tener una casa? Tampoco, porque es un pasillito. Largo pero finito, no voy a poder ni vivir ahí. Entonces, la autoexpropiación es cuando en estas circunstancias el expropiado le pide al Estado que expropie la totalidad de su bien. ¿Por qué? Porque el porcentaje del bien no expropiado que le dejó el Estado ya está por fuera del comercio porque pierde todo tipo de utilidad. Con ese pasillo yo no voy a poder hacer nada. No lo voy a poder ni vender, ni vivir, no lo voy a poder usar. Entonces le pido al Estado que me expropie la totalidad del bien. Le digo, che, exprópieme toda la manzana, no me dejen ese pedazo porque ese pedazo a mí me va a traer problemas. Voy a tener que pagar impuesto inmobiliario, lo voy a tener que mantener y no me va a servir para nada.
¿Se entendió esto de la autoexpropiación? Porque parece rara porque nadie quiere que lo expropien. No está bueno que te expropien a pesar de la indemnización y todo. Pero podés pedir que se te amplíe la expropiación cuando te dejan un porcentaje de un bien que no te sirve para nada, que perdió todo tipo de utilidad. ¿Alguna duda con autoexpropiación? ¿Con retrocesión? Que es lo que respondió Leonardo. ¿Con expropiación en general? ¿Ninguna duda? Ayúdenme un poco a remar la clase, por favor, porque están todos callados. No, profe. Bueno, Estamos- entonces seguimos. Yo en particular, profe, estoy tratando de ir al trabajo. Listo, Walter, no hay problema. En el caso de que cuando el Estado expropia para hacer un hospital y es un colegio, está fuera de ley, y el expropiado hace un juicio contra el Estado para que le devuelvan su bien. Sí. Obvio que este bien ya está demolido. ¿Cómo continúa eso? Y aparte, a esa persona se le indemnizó por ese bien que se lo expropiaron. Bueno, ahí lo que tenés, o sea, lo que se hace es aumentar la indemnización. ¿Por qué? Porque te expropiaron de manera incorrecta, o sea, no cumplieron con los requisitos constitucionales y te demolieron la casa. La expropiación ya era, por así decirlo, ilegítima y porque no cumplieron con un requisito que es la ley de causa de utilidad pública de manera correcta, y vos pedís que te amplíen la indemnización, o sea, podés hasta demandar al Estado por daños y perjuicios, porque ya si te devuelven, te pueden devolver el terreno, pero no es tu casa, porque la demolieron, ¿se entiende? Ya ahí lo que vas a pedir, si te demolieron la casa, lo que vas a empezar a pedir es plata, le vas a pedir más plata al Estado, porque te generó un daño que no correspondía. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Porque ya el Estado no te va a volver a hacer la casa. Y ahí el Estado va a tener que indemnizarte, además de la expropiación, te va a tener que indemnizar por el daño causado. Bueno, a ver. Profe, una consulta. Sí. ¿Sí o sí está obligado si quiere vender su terreno, su casa, que justo está donde se planeó eso, ¿sí o sí está obligado a hacerlo? ¿Con la expropiación? Sí. Sí. O sea, sale la ley de causa de utilidad pública y justo, no sé, mi casa es la que van a expropiar, yo no puedo ir en contra de la expropiación. Lo que puedo hacer es cuestionar la indemnización. Puedo pedir un monto mayor de indemnización, pero no puedo decir que me devuelvan la casa, salvo que suceda lo de retrospección o que en la ley o la autoexpropiación, que me dejen un pedazo que es inútil, o que se pruebe que el terreno mío no lo van a usar. Okay. Pero yo cuando me expropian mi casa para hacer un hospital, por ejemplo, yo puedo pelear el monto en principio. Si está todo bien, la ley que sancionó el Congreso y me indemnizaron, yo lo que puedo pelear es que el Estado me dé más plata en concepto de indemnización. Pero no puedo decir que no me la expropie o que me deje mi casa, eso no. Esto, por ejemplo, la autopista 25 de Mayo, la de Buenos Aires, la que termina en Ezeiza, por así decirlo. Sí. Vieron que ustedes, cuando van por esa autopista, hay todos edificios alrededor. Antes, cuando no estaba esa autopista, había edificios también ahí, y había casas. Y el Estado lo expropiaron una dictadura, pero bueno, expropió todo ese pedazo para hacer el puente de la autopista, expropió un montón de manzanas para hacer la autopista, y vos no te podés negar. Hoy tampoco es fácil expropiar para el Estado, porque se imaginan que si ahora quieren expropiar 50 manzanas para hacer una nueva autopista, se arma un problemón con los vecinos, te cortan la calle. En ese momento era una dictadura, no podías hacer mucho porque si cortabas una calle te desaparecían, por así decirlo, pero ahora tampoco es tan fácil expropiar así en democracia. Y si no, se expropiaría la toma de los hornos. La toma de los hornos, no estoy muy en tema. Sé que hay tomas en la Ciudad de La Plata que está lleno,
lleno de que dicen Es que verdad, puede los causar hornos. problemas por inundaciones y demás. Pero no estoy en tema con la toma de los hornos. Pero el Estado puede expropiar cualquier cosa que considere importante para la utilidad pública. En su momento hasta también expropió acciones. Las Aerolíneas Argentinas e YPF fue con la expropiación. O sea, Aerolíneas Argentinas en la época de Menem y YPF también se privatizó, se vendió y Argentina lo recuperó con expropiando acciones. Claro, Repsol es en España, es el nombre español. Que nos salió re caro también. Nos salió re caro, claro, porque después nos hicieron. Bueno, ese es el ejemplo. Argentina se quedó, expropió y ya tiene las acciones. Después empezaron a discutir el tema de la indemnización, que terminó saliendo carísimo, ¿se entiende? Ya se discute el precio, pero el accionista ya perdió la acción, ya no es más dueño de Repsol. ¿Se entendió el ejemplo de lo que vos podés discutir? A vos ya la acción te la sacaron, ya no sos más propietario. Vos lo que podés discutir es el precio después. Bueno, si no hay dudas, seguimos con otro tema. Así terminamos bien esto. La bolilla. Ahora arrancaríamos por la bolilla. Sí, sí. Bueno, antes de hacer un recreo de 10 minutitos y 5 volvemos, ¿les parece? Y hablamos rapidito de la 8 y terminamos. Ahí, Leonardo, te mando un mail ahora mismo para ver si te llega al mail que me dijiste. Ahí apago la cámara. ¿Ah? Dale, espero el mail.
Bueno, vamos volviendo, así terminamos un poquito más temprano. Estamos la unidad 8 y termina la clase. Bueno, la unidad 8, el primer punto, los límites a los derechos constitucionales, el principio de razonabilidad. La realidad es que está repetido, porque eso lo dimos en la unidad 7, que fue el repaso lo que dimos en la clase anterior y el repaso que dimos hoy del tema de la razonabilidad, el principio de legalidad. Entonces, ¿qué vamos a dar de esta unidad? Vamos a dar el poder de policía, concepto amplio y concepto restringido, el estado de sitio y nada más. Ley marcial no entra, fidelidad de la nación, la traición y la sedición tampoco va a entrar en el parcial. Así ya la clase que viene arrancamos con unidad 9 y unidad 10. Bueno, como les expliqué en la clase anterior y en el repaso, el principio de razonabilidad y el principio de legalidad. Los derechos no son absolutos, son relativos. Entonces, ¿en qué consiste el poder de policía? El poder de policía consiste en la capacidad que tiene el Estado de reglamentar y restringir el ejercicio de los derechos constitucionales para alcanzar al bien común y a la buena convivencia social. El poder de policía, entonces, es la capacidad que tiene el Estado de restringir o reglamentar el ejercicio de los derechos constitucionales para el bien común. Hay dos sentidos del poder de policía, o dos criterios. El criterio amplio y el criterio restringido. Es en base a qué se va a reglamentar o a qué se va a restringir. Hay un criterio que es el que sigue el modelo de Estados Unidos y otro criterio que sigue más bien Europa. Y el poder de policía que adopte un Estado va a ser en base a la ideología que tenga la Constitución. Vamos a empezar por el poder de policía en concepto amplio. Y después vamos a hablar del argentino. El concepto amplio, por más que nos parezca llamar, es el de Estados Unidos. ¿Por qué amplio? Porque el poder de policía reglamenta varias cosas. La reglamentación es amplia de los derechos. Y el objetivo del poder de policía en sentido amplio es lograr un bienestar general. Es lograr el bien común. ¿Por qué? Porque va a reglamentar materia económica, materia de salud, de seguridad, de salubridad, de educación y lo que se imaginen. Reglamentar muchísimas materias. El sentido restringido, el objetivo principal de este poder de policía no es el bien común, sino que es mantener el orden público. La reglamentación es el sistema europeo. La reglamentación para mantener el orden público se va a centrar más que nada en la moralidad pública, en la seguridad y en la salud. Esas tres cosas. ¿Qué pasa con Argentina? Argentina va cambiando. En un primer modelo o en una primera etapa del país, Argentina tuvo el sistema restringido, donde se reglamentaban pocas cosas para lograr el orden público, perdón. ¿Cuál es esta etapa? Esta etapa es a fines del siglo XIX, donde la reglamentación, que si bien es de una ley del Congreso, la Corte va a decidir si está bien o está mal hecha la reglamentación, va a empezar con el fallo de la Corte de Plaza de Toros, que es de 1869, donde hay una ley que prohibía la corrida de toros, como en España y en México, porque iba en contra de la moralidad pública, y la Corte convalidó esa ley, diciendo que no se podían hacer corridas de toros en Buenos Aires. Esto era para proteger el orden público y la moralidad pública. Después,
El otro fallo de esta época es de 1887, que es Saladaristas Podestá, que era una empresa que trabajaba, una fábrica que trabajaba en el medio de la ciudad, y solicitaron la reubicación de la fábrica, es decir, que la fábrica se mude. La Corte convalidó esta reubicación porque la fábrica dañaba la salud de las personas. Lo mismo se podría decir, o sea, ya acá estamos mirando que en Plaza de Toros convalida una ley que regula para proteger el orden público. En Saladaristas también convalida una ley que pedía que se vaya, que se reubique, mejor dicho, una empresa para proteger la salubridad de las personas. Ahora, en esta época también se dicta una ley que la producción del azúcar tenía que ser en base a la oferta y la demanda, y no como el empresario quería. Es decir, yo era empresario y tenía una fábrica de azúcar, yo tenía que producir en base a la demanda que me generaba la gente y no me regulaban, perdón, mejor dicho, cómo tenía que producir el azúcar, cuánta azúcar tenía que producir por mes y demás. La Corte dijo que esta ley no podía ser aplicada y que correspondía al dueño, al empresario, al dueño de la empresa, producir la cantidad de azúcar que él estime necesario. Este es el fallo Hileret. Acá vemos cómo no se mete en materia económica. Es decir, acá la Corte tiene solamente el sistema restringido. ¿Por qué? Porque convalida reglamentaciones para proteger la moralidad pública y la salud, pero no en materia económica. Acá vemos que el objetivo de la reglamentación era el orden público y no era un sentido amplio del bien común. Pero la Corte, después, Argentina mejor dicho, entra en otra etapa. Y esta etapa es con el fallo Ercolano, que es un fallo muy importante, es de principios del siglo XX, durante el gobierno de Irigoyen, donde se sanciona la ley de alquileres, que hoy en día parece como si estuviésemos de vuelta en este debate. Se sanciona la ley de alquileres. Una ley que regulaba cómo tenían que ser los contratos de los alquileres. O sea, ya el Estado se estaba metiendo en materia económica, estaba regulando materia económica. Los contratos son acuerdos entre partes, entre privados, y cada parte decide cómo regular su relación. O sea, yo regulo cómo es mi relación con el propietario o con el inquilino, de cuánto va a ser el alquiler, cuánto se puede abonar por mes. Como en ese momento había crisis en Argentina, una crisis habitacional, se sanciona la ley de alquileres, que establecía determinados límites de los... El caso llega a la Corte y la Corte convalida esta ley, diciendo que los contratos donde deciden los privados se tienen que respetar ciertos principios generales, como una ley de alquileres que fue derogada hace poquito, que el contrato tiene que ser por lo menos por 2 años, que se tienen que, el índice de actualización tiene que ser uno solo y no se puede utilizar cualquier índice de actualización de precio, que tiene que ser determinada moneda y no puede ser en dólares o en euros. La Corte convalida esta ley donde regula los contratos de los alquileres y acá entramos en una nueva etapa, que es la etapa amplia, de poder de policía amplio, porque ya deja de mirar el orden público y comienza a mirar el bien común. Se empieza a regular en materia económica. La reglamentación pasa a ser en materia económica. Lo mismo pasa con el caso Abicó, que es de esa época, donde por la crisis habitacional y una crisis económica se dicta una ley que regula los créditos hipotecarios de aquellas personas que los habían obtenido con anterioridad para darle mayor beneficios y que los intereses y el periodo del crédito no les saque todas sus ganancias. Y la Corte convalidó esta reglamentación sobre determinados créditos hipotecarios. Entonces, acá vemos un papel donde la Corte, o el Estado argentino, mejor dicho, empieza a reglamentar distintas cuestiones para lograr un bien común. Cuestiones sobre todo económicas que antes se negaba a reglamentar, como en el fallo Hileret, que es en la primera etapa.
Gastón, la verdad que no sé qué sucedió con los créditos Procrear. Sé que con los créditos UVA del 2017 se intentó hacer algo así, que no dio resultado y no fueron reglamentados. Pero se intentó dar beneficio a los que habían obtenido los créditos, pero bueno, no fue reglamentado y al final siguieron teniendo, o sea, siguen pagando el crédito que obtuvieron en el 2017, 2018 que fue sacado. Sí, fue terrible, porque la UVA es una medida que se basa en la inflación. Entonces, Argentina siempre es un país inflacionario, ahora tenemos una inflación que está yendo a la baja, pero en su momento yo me acuerdo que tuve varios compañeros de trabajo que sacaron créditos UVA y empezaron pagando, como decir ahora, no sé, 100.000 pesos y después de 2 años estaban pagando 800.000 pesos, que era todo el sueldo. Entonces no te quedaba para vivir, pero sí fue tremendo. Pero se intentó hacer eso y no, es más, hay casos donde se ejecutaron créditos hipotecarios, donde había gente que había sacado un crédito UVA, se había comprado una casa, no lo podían pagar y vino el banco y los echó y se quedó con la casa. Esa es la ejecución hipotecaria, digamos. Pero bueno, hoy en día, por lo que está sucediendo con el tema de que se derogó la ley de alquileres y demás, pareciera que el Estado argentino está volviendo al sistema restringido, que es el orden público como prioridad, donde solamente la regulación va a ser sobre ciertos aspectos de la vida de las personas y no sobre todo. Se las conté de manera muy resumida, Poder de Policía y la historia. Les pasé los casos principales. Pero bueno, ¿alguna duda respecto de esto? O sea, el Poder de Policía es la capacidad de un Estado de restringir el ejercicio de los derechos constitucionales a través de una ley. El Poder de Policía puede ser amplio o restringido, depende qué reglamente. Si reglamentas todas las materias, ya estamos hablando de un poder amplio, un poder de policía amplio, que tiene como objeto el poder de policía amplio alcanzar el bien común. Mientras que la teoría del poder de policía restringido tiene como objetivo mantener el orden público, reglamentando solamente ciertas cuestiones básicas. Bueno, vamos a dar estado de sitio, si no hay dudas, y terminamos acá. ¿Les parece? ¿Qué medio resfriado? Estado de sitio. El estado de sitio lo vamos a encontrar en varios artículos de la Constitución. El primer artículo va a ser el artículo 23, que va a establecer el estado de sitio. Ahí les leo el artículo. Dice, artículo 23, en caso de conmoción interior o de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar ni aplicar penas. Su poder se limitará, en tal caso, respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino. Ahora les voy a pasar en limpio en qué consiste esto. De esta unidad... Tefi, te digo Tefi porque es el nombre que tenés en el chat, solamente entra poder de policía, concepto amplio y restringido, que es lo que les dije de la corte y demás, y el estado de sitio. La ley, el punto 1 entra, pero lo dimos en la bolilla 6, en la unidad 7, y los últimos 2 puntos, ley marcial y fidelidad a la nación, eso no es. El estado de sitio es un estado de excepción. ¿Por qué? Porque se utiliza solamente en casos de suma gravedad. No tiene que ser la regla el estado de sitio, es una excepción. Se utiliza en casos de excepción, donde se suspenden garantías constitucionales. Es
la máxima herramienta constitucional que tiene por objeto proteger al sistema constitucional y a las autoridades creadas por la Constitución, suspendiendo las garantías constitucionales de los habitantes. Por eso es de excepción. Se utilizan casos de suma gravedad. Entonces, el estado de sitio es un estado de excepción constitucional debido a que es dictado en casos de extrema urgencia y tiene por objetivo proteger a las autoridades constitucionales y al sistema constitucional argentino. En el estado de sitio, las garantías constitucionales se van a suspender de los habitantes. Todas estas garantías que dijimos que eran los mecanismos que tienen las personas para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos, se van a suspender. Ahora, ¿la Constitución se va a suspender? No, no se va a suspender la Constitución. La Constitución va a seguir vigente, pero las garantías van a estar suspendidas por un determinado tiempo. ¿En qué condiciones se dicta el estado de sitio? Se puede dictar el estado de sitio. El estado de sitio se puede dictar en dos situaciones. Ataque exterior, es decir, cuando un Estado está atacando a la Argentina, Uruguay ataca a la Argentina y se dicta el estado de sitio en Buenos Aires y en Entre Ríos, porque es a donde está atacando, y supongamos, en Tierra del Fuego no se va a declarar el estado de sitio, porque Tierra del Fuego no está sufriendo los ataques. Como es una medida de tales de gran importancia y de grandes consecuencias jurídicas, se declaran determinados puntos del país donde está la crisis, no en todo el territorio. Bueno, se va a dictar frente a un ataque exterior, un Estado está atacando a la Argentina, o a conmoción interior. Conmoción interior es lo que los yanquis le dicen los problemas domésticos. Son situaciones que ponen en peligro a la Constitución y a las autoridades constitucionales en base a las acciones que hacen los propios ciudadanos argentinos. Un ejemplo de conmoción interior fue en el 2001 en Buenos Aires se dictó el estado de sitio. ¿Por qué? En Buenos Aires y en casi, si no me equivoco, en todo el territorio del país. ¿Por qué? Porque había un estado de violencia doméstica que ponía en riesgo el sistema constitucional argentino. La gente salió a la calle, querían echar al presidente de la nación, había saqueos, había violencia, entonces se decidió suspender las garantías constitucionales de las personas y que las personas queden encerradas en sus casas y frente a cualquier persona que se veía en la calle se lo arrestaba. ¿Qué pasa? Acuérdense que nosotros tenemos un sistema republicano donde las impone el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo ni el Legislativo. Entonces, el artículo es claro. Dice que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, puede arrestar a las personas y trasladarlas de un punto a otro de la nación, pero no puede aplicar penas, no las va a condenar a las personas. El que las condena es el Poder Judicial. Y después también dice que el tema de mover de un punto a otro a un ciudadano lo puede hacer el presidente, pero siempre le tiene que dar el derecho de opción a la persona. ¿Cuál es el derecho de opción? Si a nosotros nos arrestan durante el estado de sitio, nos deberían preguntar, ¿qué preferís? ¿Que salir del país o te movemos nosotros de un punto a otro? El derecho de opción tiene que estar. Yo digo, no, llévenme a Uruguay. Listo, perfecto, me tienen que dejar en Uruguay. Eso es el derecho de opción, digamos. ¿Cómo se va a dictar el estado de sitio? Que es un estado de excepción importantísimo para la Constitución que tiene que dictarse en determinados casos nada más, porque no se puede gobernar por excepción. Se va a dictar dependiendo de la causa. Si es por conmoción interior, el encargado de dictarla va a ser el Congreso de la Nación. El Congreso va a dictar el estado de sitio por conmoción interior. Si el Congreso está en receso, la va a dictar el presidente a través de un decreto
y luego lo va a convalidar o no el Congreso. Si el Congreso convalida, se lleva a cabo el estado de sitio. Si no lo convalida, no hay estado de sitio. La ley que marca el Congreso, la declaración, mejor dicho, de estado de sitio realizada por el Congreso, tiene que determinar el tiempo que va a durar el estado de excepción. No es infinito, no es que se declara estado de sitio de acá hasta que veamos. Tiene que decir por cuánto tiempo se declara. Después, en caso de ataque exterior. El ataque exterior, al ser considerado por ahí un problema mayor porque es más incontrolable, por así decirlo, porque estamos casi entrando en una guerra, el sistema es más rápido. ¿Cómo es? Lo va a declarar el estado de sitio el presidente de la nación con acuerdo del Senado. O sea, no va a intervenir el Congreso en su totalidad. Diputado no va a aparecer en este mecanismo. Es el presidente con el Senado. Esto en la Constitución, ¿dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en el artículo 23, que es el que les leí hace un rato. Lo van a encontrar en el artículo 61, que dice que le corresponde al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare el estado de sitio uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior. Este es el sistema más rápido que le dije frente a cuando nos están atacando. Y después, en el artículo 70, inciso 29, que dice que le corresponde al Congreso declarar el estado de sitio en uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior y aprobar o suspender el estado de sitio declarado durante su receso por el Poder Ejecutivo, inciso 29, y por último, lo vamos a encontrar también en el artículo 99, inciso 16, que es que le corresponde al presidente declarar el estado de sitio en uno o varios puntos de la Nación en caso de ataque exterior y por un término limitado con acuerdo del Senado. ¿Qué nos dicen todos estos artículos para pasárselo en limpio? El artículo 61 y el artículo 99, inciso 16, nos muestran el procedimiento frente a un ataque exterior. Frente a un ataque exterior, el Poder Ejecutivo dicta el estado de sitio con acuerdo del Senado, con autorización del Senado. El presidente dicta el estado de sitio con autorización del Senado en uno o varios puntos del país. Cuando hay conmoción interior, interviene todo el Congreso. Los artículos son, artículo 23, estado de general. Ahí nos dice qué facultades tiene el presidente, qué facultades no tiene el presidente, que es la de imponer penas o condenar personas, pero sí puede arrestarlas. Nos va a decir bajo qué circunstancias se puede dictar el estado de sitio, conmoción interior o ataque exterior. Y no me acuerdo qué más nos dice este artículo, pero nos dice todo lo general del estado de sitio. Y que van a estar suspendidas las garantías constitucionales. Eso es importantísimo porque es el efecto del estado de sitio. Después, el artículo 61 y el artículo 99, inciso 16, nos van a marcar el procedimiento frente a un ataque exterior. O sea, un país ataca a la Argentina, que es quitar el Poder Ejecutivo con autorización del Senado. Y el artículo 75, inciso 29, nos va a determinar cómo se dicta el estado de sitio frente a una conmoción interior, no un ataque exterior, una conmoción interior, la doméstica, digamos, que ahí lo va a dictar el Congreso a través de una declaración, de una ley, y si el Congreso está en receso, lo va a dictar el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, y va a llamar de manera inmediata para que sesione, para que convalide o rechace la declaración del estado de sitio hecho por el presidente. ¿Se entendió estado de sitio? Sí, se entendió. Ahora bien, la declaración del estado de sitio puede ser revisada por la Corte. En cuanto a las causas, no. No se puede meter en las causas que llevan a la declaración del estado de sitio la justicia. ¿Por qué? Porque es una cuestión política esto. Pero, o sea, intervienen los dos poderes políticos principales. Pero puede determinar si fue razonable o no la medida.
por ejemplo, tenemos un problema, una conmoción interior, imaginémonos que ahora quieren tomar la Casa Rosada por el fallo de la Corte que condena a la expresidenta. Se dicta el estado de sitio en todo el territorio. No es razonable, eso puede decirlo la Corte, no es razonable que se dicte en todo el territorio de la nación el estado de sitio si la Casa Rosada solamente queda en Capital Federal. ¿Para qué dictar el estado de sitio? Humahuaca, que queda en la otra punta del país, o en Ushuaia, que ahí no hay conflicto. Eso puede hacer la Corte. Y después, la clase que viene, vamos a ver habeas corpus, que es una garantía constitucional, que no se suspende del todo en el estado de sitio. Ya se los adelanto. ¿Por qué? Porque el habeas corpus puede operar durante el estado de sitio frente a dos situaciones. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿No? No. No, profe. Bueno, vuelvo a decirles, por favor, al que no le llegó el mail, mándeme el mail de presentación, así lo agrego a la cadena. Sé que a vos, Leonardo, te llegó, que me acabas de me respondiste en el recreo, que te llegó. Sí, me llegó. Perfecto, ya estás agregado a la cadena. Al que no le llegó el mail de prueba que les mandé hoy, por favor, mail, porque por ahí voy a mandar el parcial. Si no le llega el parcial, no lo van a poder hacer. Entonces no van a poder rendir y no van a tener aprobada la... Así que bueno, si no hay dudas, pongan presente en el chat y seguimos la clase que viene. Yo me quedo pasando lista. Bueno, que ya pasó presente se puede retirar. Profe, luego. Hasta luego. La semana que viene, si tienen alguna duda me pueden escribir por mail, no hay problema, o lo vemos el jueves que viene. Gracias, profe. Chao, nos vemos.